Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga abundantemente. Quiero comenzar dando gracias a nuestro Señor por todo el apoyo y el amor que nos han brindado como comunidad. Hoy, el Señor me ha puesto en el corazón compartir con ustedes un testimonio muy poderoso, un testimonio que nos recuerda la batalla espiritual que enfrentamos cada día. Es el testimonio de nuestro hermano Luis, un testimonio que revela cómo la depresión puede infiltrarse en nuestras vidas de manera silenciosa, destruyendo desde dentro, sin que a veces nos demos cuenta. Hermanos, este enemigo es astuto y cruel, ataca en la sombra, debilitando nuestras fuerzas, robándonos la alegría y llevándonos por un camino oscuro y solitario. Pero hoy, a través de la historia de Luis, quiero que todos estemos alerta. La depresión es un enemigo que mata lentamente, que destruye vidas sin que lo sepamos. Sin embargo, también quiero que sepan que en Cristo hay esperanza, hay sanidad y hay victoria. Este testimonio es una prueba de ello, y oro para que sea de gran bendición para todos ustedes, fortaleciendo su fe y recordándoles que nuestro Dios es más grande que cualquier batalla que enfrentemos. Que la gracia de Dios toque sus corazones mientras escuchan esta poderosa historia de liberación y esperanza. Alabado sea el Señor. Hermanos y hermanas, hoy vengo ante ustedes con un corazón agradecido, pero también con la humildad de alguien que ha sido rescatado de las profundidades más oscuras. Quiero compartir con ustedes mi historia, una historia que no es solo mía, sino que refleja el poder transformador de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo sé que hay muchos de ustedes que quizás, en este mismo momento, están luchando con lo que yo también enfrenté, la desesperación, la tristeza, la depresión. Hubo un tiempo en mi vida en el que la luz parecía haberse apagado por completo. Me despertaba cada mañana con un peso en el pecho, un vacío que no podía llenar. Lo que antes me daba alegría, ahora no era más que una sombra de lo que solía ser. Me encontraba en un abismo, un lugar donde las palabras de ánimo y los gestos de amor no podían llegar. Era como si estuviera caminando por un valle de sombras, solo y sin dirección. El enemigo había sembrado en mi mente mentiras, susurrando que no valía la pena, que la vida no tenía sentido. ¿Quién de ustedes sabe de lo que estoy hablando? ¿Quién aquí ha sentido ese mismo peso, esa misma desesperación? Yo lo sentí, y les digo con sinceridad que fue una batalla diaria. No podía entender por qué mi corazón estaba tan afligido. ¿Acaso Dios me había abandonado? ¿Acaso no veía mi sufrimiento? Pero hermanos, alabado sea el Señor porque Él nunca nos abandona. En medio de esa oscuridad, cuando creía que no había esperanza, una pequeña chispa de luz comenzó a brillar. Un amigo, movido por el Espíritu Santo, me invitó a ir a la iglesia. Al principio, dudé. ¿Cómo podría la iglesia ayudarme? ¿Qué podría cambiar? Pero algo dentro de mí, quizás el último rastro de esperanza, me empujó a aceptar la invitación. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Entré en la iglesia con el corazón pesado, con lágrimas que no podían salir y una mente nublada por la tristeza. Me senté en silencio, esperando que el tiempo pasara, pensando que solo sería otra experiencia inútil en mi intento de encontrar paz. Pero cuando el pastor comenzó a hablar, algo cambió. Él no sabía por lo que estaba pasando, pero sus palabras parecían dirigidas directamente a mí. Habló sobre la gracia de Dios, sobre cómo Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, y yo, hermanos, yo estaba quebrantado. Me aferré a esas palabras como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en el mar. En ese momento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. No entendía completamente lo que estaba ocurriendo, pero sabía que necesitaba lo que el pastor estaba predicando. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y hermanos, ese día, esas palabras se hicieron realidad en mi vida. Sentí que Dios mismo estaba vendando mi corazón herido, abriendo la prisión de desesperación en la que había estado encerrado. Pero déjenme decirles, esto fue solo el comienzo. La batalla no terminó en ese momento, pero fue ahí donde comencé a ver la luz. Fue ahí donde entendí que, aunque estaba pasando por el valle de sombra de muerte, no tenía por qué temer mal alguno, porque Él estaba conmigo. Este es solo el primer paso de mi testimonio, y les invito a seguir conmigo mientras les cuento cómo el Señor, nuestro Dios,
me llevó de la oscuridad a la luz, de la desesperación a la esperanza. Hermanos y hermanas, después de aquel primer encuentro con la palabra de Dios, algo comenzó a cambiar en mi vida. No fue un cambio inmediato, ni fue fácil. Pero quiero que sepan que en cada batalla que enfrenté, sentí la mano de Dios sosteniéndome, guiándome paso a paso hacia su luz. Quiero que sepan que nuestro Dios es un Dios de proceso, un Dios que nos lleva de la oscuridad a la luz con paciencia, con amor y con misericordia. Cuando salí de la iglesia aquel día, sentí una pequeña chispa de esperanza, pero las tinieblas aún me rodeaban. La depresión no se había ido, seguía acechando, intentando devorar cualquier atisbo de paz que hubiera encontrado. Sin embargo, algo era diferente. Ahora, había una voz en mi interior que me decía, no estás solo. Yo estoy contigo. Esa voz, hermanos, era la voz del Espíritu Santo, el Consolador que Jesús nos prometió. En aquellos días, me aferré a esa promesa. Comencé a buscar más de Dios, a clamar por su presencia en mi vida. Cada mañana, cuando el peso de la depresión intentaba aplastarme de nuevo, me arrodillaba y oraba con todo mi corazón. No eran oraciones elaboradas, hermanos, eran gritos de auxilio, eran susurros de un alma desesperada. Le pedía a Dios que me ayudara, que me sacara de ese pozo de desesperación. Y saben, hermanos, Dios es fiel. Él escucha el clamor de sus hijos. En medio de mi dolor, comencé a encontrar consuelo en su palabra. Las Escrituras se convirtieron en mi refugio. Cada vez que abría la Biblia, sentía que Dios me estaba hablando directamente, que me estaba recordando que Él es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Empecé a leer salmos como el 34, 17-18, que dice, claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Qué palabras tan poderosas, hermanos. Cuando leí ese pasaje, sentí como si Dios mismo me estuviera abrazando, recordándome que Él estaba cerca, que no estaba solo en mi dolor. Y cada vez que el enemigo intentaba llenarme de dudas, me aferraba a esas palabras, repitiéndolas hasta que la paz de Dios comenzaba a llenar mi corazón. Pero la lucha no terminó ahí. La depresión intentó una y otra vez arrastrarme de vuelta a la oscuridad. Hubo días en los que pensé que no podría seguir, días en los que el peso de la vida parecía insoportable. Pero en esos momentos, cuando todo parecía perdido, algo increíble sucedía, una paz que sobrepasa todo entendimiento comenzaba a inundar mi ser. Esa paz, hermanos, no era de este mundo. Era la paz de Cristo, quien nos prometió en Juan 2:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y es aquí donde quiero que sientan lo que yo sentí. Esa paz era como un bálsamo para mi alma. Me levantaba del suelo, me daba fuerzas para enfrentar un nuevo día. Me daba la certeza de que, aunque las circunstancias no cambiaran de inmediato, había esperanza en Cristo. Aleluya. Porque, hermanos, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay vida, y en Cristo hay restauración. Hubo una noche en particular que nunca olvidaré. Estaba solo en mi habitación, sumido en la tristeza, cuando de repente, sentí un calor en mi corazón, una presencia que no había sentido antes. Cerré mis ojos y, en ese momento, vi una luz brillante, una luz que disipaba toda la oscuridad que había dentro de mí. Escuché en mi espíritu las palabras de Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, Juan 8:12. Hermanos, en ese momento entendí que no estaba solo. Cristo mismo había venido a mi encuentro, para sacarme de las tinieblas y guiarme hacia su luz. Sentí una paz tan profunda, una paz que no había experimentado en años. Sentí que el amor de Dios me envolvía, y por primera vez en mucho tiempo, pude respirar sin el peso de la desesperación. Ese fue el momento en que supe, con todo mi corazón, que Cristo me estaba llevando a través de un proceso de sanidad. Y quiero que cada uno de ustedes que está pasando por algo similar, escuchen esto, no importa cuán oscuro sea el valle por el que estás caminando, Jesús es la luz que te guiará. No importa cuán profundo sea el pozo en el que te encuentras, su mano es lo suficientemente fuerte para sacarte de él. Gloria a Dios. Porque en Cristo, la oscuridad no tiene la última palabra.
Y aunque mi camino hacia la sanidad estaba lejos de haber terminado, supe en ese momento que no había vuelta atrás, que había encontrado en Jesús la luz verdadera, la esperanza que mi alma había anhelado durante tanto tiempo. Este es solo el segundo paso en mi viaje, y les invito a continuar conmigo mientras les comparto cómo, paso a paso, Cristo continuó sanando mi corazón y renovando mi mente, llevándome de la oscuridad a la luz, de la desesperación a la esperanza. Alabado sea el Señor. Hermanos y hermanas, cuando el Señor comienza una obra en nosotros, Él es fiel para completarla. Lo que les voy a compartir ahora es una continuación de ese viaje, un testimonio vivo de cómo el poder de Dios puede romper las cadenas más fuertes, incluso las que el enemigo ha forjado con la desesperación y el dolor. Porque nuestro Dios es un Dios de libertad, un Dios que no solo nos rescata, sino que nos transforma desde lo más profundo. Después de aquel encuentro con la luz de Cristo, comencé a experimentar cambios en mi vida, cambios que no podían explicarse de ninguna otra manera que no fuera el toque divino de nuestro Salvador. Pero, como muchos de ustedes sabrán, el camino de la sanidad no siempre es directo, a veces es un proceso que requiere fe, perseverancia, y sobre todo, una entrega total a la voluntad de Dios. En aquellos días, comencé a rodearme más de la palabra de Dios. El hambre por su presencia crecía en mi interior. Ya no era suficiente con simplemente asistir a la iglesia, necesitaba más, necesitaba conocer más de ese Dios que me había rescatado del abismo. Comencé a leer la Biblia con una pasión renovada, buscando en cada versículo la guía, la sabiduría y la fortaleza que solo Dios puede dar. Fue en esos momentos de estudio profundo y oración ferviente que Dios comenzó a revelarme las verdades que rompieron las cadenas de la oscuridad en mi vida. Me di cuenta de que la depresión no era simplemente una batalla contra emociones negativas, era una lucha espiritual. El enemigo había utilizado mis pensamientos y mis circunstancias para atarme, para mantenerme prisionero en un lugar de desesperanza. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice en 2 Corintios 10, 4-5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. Porque hermanos, en ese momento comprendí que no estaba solo en esta batalla. Dios me había dado las armas espirituales necesarias para pelear y vencer. Comencé a orar con más fervor, a declarar la victoria de Cristo sobre mi vida. Empecé a renunciar a las mentiras que el enemigo había plantado en mi mente y a reemplazarlas con la verdad de Dios. Cada día, me levantaba y declaraba en voz alta que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Romanos 8:37. Y hermanos, déjenme decirles, algo poderoso comenzó a suceder. Las cadenas que me habían atado durante tanto tiempo comenzaron a romperse. Las voces de desesperación y fracaso que antes me asediaban se silenciaron. Empecé a experimentar una libertad que nunca antes había conocido. No fue un camino fácil, el enemigo no quería soltarme. Pero en cada batalla, en cada momento de duda, me aferraba a las promesas de Dios, sabiendo que su palabra nunca vuelve vacía. Quiero que entiendan esto, la depresión intentó mantenerme esclavizado, pero el poder de Cristo es mayor que cualquier fuerza de oscuridad. Jesús dijo en Juan 8:36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo soy testigo de esa libertad. No fue por mi fuerza, ni por mi voluntad, sino por la gracia y el poder de Dios que fui liberado. Hermanos, esta libertad no es solo para mí, es para cada uno de ustedes. Dios quiere romper las cadenas en tu vida, quiere llevarte a un lugar de paz y gozo que solo Él puede dar. Pero necesitamos entregar nuestras cargas a Él, necesitamos confiar en su proceso, aunque no siempre lo entendamos. En mi caso, Dios utilizó cada batalla, cada momento de dolor, para fortalecer mi fe, para enseñarme a depender completamente de Él. Y en esa dependencia, descubrí algo hermoso, cuando me siento débil, es cuando su poder se perfecciona en mí. Como dice 2 Corintios 12, 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y así fue como, en mi debilidad, Dios se mostró fuerte, y las cadenas que una vez me ataban fueron destruidas por su poder. Gloria a Dios. Porque Él es nuestro libertador, nuestra fortaleza, y nuestra paz. Hermanos, si hay algo que quiero que se lleven de este capítulo de mi testimonio, es que en Cristo, la libertad es posible.
No importa cuán fuertes sean las cadenas que te atan, nuestro Dios es más poderoso. No importa cuán profundo sea el pozo en el que te encuentras, su mano es lo suficientemente fuerte para levantarte. Y aunque la batalla sea dura, recuerda siempre que no la peleas solo, el Señor está contigo, y Él nunca te dejará ni te abandonará. Hermanos y hermanas, cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas, podemos ver los caminos por los que Dios nos ha llevado. A veces, esos caminos han sido difíciles, caminos de lágrimas, de pruebas y de desafíos. Pero si somos sinceros con nosotros mismos, también podemos ver la mano de Dios guiándonos, incluso cuando no lo entendíamos. En este punto de mi testimonio, quiero llevarlos conmigo a través de uno de los periodos más transformadores de mi vida, un tiempo en el que el Señor me enseñó verdades profundas que no solo cambiaron mi corazón, sino que renovaron completamente mi mente. Después de que el Señor comenzó a romper las cadenas de la depresión en mi vida, comencé a experimentar una nueva libertad, una libertad que no había conocido antes. Sin embargo, esta libertad no vino sin desafíos. El enemigo no se quedó quieto, él sabía que había perdido una batalla, pero no se rendiría fácilmente. Comenzó a atacar de nuevas maneras, intentando hacerme caer, intentando robarme la paz y la alegría que había encontrado en Cristo. Fue en este tiempo que el Señor me llevó a través de un proceso de renovación. Y, hermanos, quiero que sepan que la renovación de la mente es uno de los trabajos más profundos y poderosos que Dios puede hacer en nuestras vidas. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo se convirtió en una guía para mí, una promesa que Dios cumpliría en mi vida mientras me enseñaba a pensar de manera diferente, a ver el mundo con sus ojos, y a vivir según su verdad. La primera lección que Dios me enseñó en este tiempo fue sobre la importancia de la meditación en su palabra. Había leído la Biblia antes, había memorizado versículos, pero nunca había entendido realmente lo que significaba meditar en la palabra de Dios, lo que significaba permitir que su palabra penetrara profundamente en mi corazón y mi mente hasta que transformara la forma en que pensaba. Dios me mostró que su palabra no es solo un libro para leer, es vida, es espíritu, es poder. Es la espada del espíritu, como dice Efesios 6:17, y esa espada es lo que necesitamos para vencer las mentiras del enemigo. Comencé a pasar más tiempo en la palabra de Dios, no solo leyéndola, sino meditando en ella, repitiendo las promesas de Dios hasta que comenzaron a reemplazar los pensamientos de desesperación y derrota que habían dominado mi mente durante tanto tiempo. Empecé a memorizar versículos que hablaban de la victoria, de la paz, del amor de Dios. Empecé a declarar esos versículos en voz alta, especialmente en los momentos en que sentía que la oscuridad intentaba regresar. Y déjenme decirles, hermanos, que hubo un poder increíble en esas declaraciones. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando la hablamos con fe, ella trabaja en nosotros y a través de nosotros. Fue también en este tiempo que el Señor me enseñó sobre la importancia de la oración constante. Había orado antes, por supuesto, pero nunca había entendido lo que significaba orar sin cesar, como nos dice 1 Tesalonicenses 5:17. Dios comenzó a mostrarme que la oración no es solo algo que hacemos en momentos específicos del día, es un estilo de vida, es una conversación constante con nuestro Padre Celestial. Comencé a incluir a Dios en cada parte de mi día, hablándole mientras caminaba, mientras trabajaba, incluso mientras hacía tareas cotidianas. Y en esa constante comunicación, comencé a experimentar su presencia de una manera nueva, más profunda y más real. Pero el enemigo no se quedó quieto. A medida que me acercaba más a Dios, él intentaba atacarme con nuevas formas de tentación y engaño. Comenzó a plantar pensamientos de duda, de miedo, de inseguridad. Intentó hacerme creer que nunca sería completamente libre, que siempre habría una parte de mí que estaría atrapada en la oscuridad. Pero fue en esos momentos que Dios me recordó que Él ya había ganado la batalla. Me llevó a versículos como Juan 4:33, donde Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, esas palabras de Jesús fueron un ancla para mi alma. Cada vez que el enemigo intentaba arrastrarme de nuevo a la desesperación, yo repetía esas palabras, Él ha vencido al mundo. Y esa verdad me daba la fuerza para seguir adelante,
para continuar confiando en Dios incluso en los momentos más difíciles. Durante este tiempo, Dios también comenzó a trabajar en mi identidad. La depresión había erosionado mi sentido de quién era yo. Me había hecho sentir inútil, sin valor, sin propósito. Pero Dios, en su infinita gracia, comenzó a recordarme quién era yo en Cristo. Comenzó a mostrarme que mi valor no se basaba en lo que el mundo pensaba de mí, ni siquiera en lo que yo pensaba de mí mismo. Mi valor estaba en lo que Dios decía de mí. Y lo que Él dice es que soy su hijo, que soy amado, que soy elegido, que soy más que vencedor. Esta verdad, hermanos, fue como agua para un alma sedienta. Comencé a estudiar lo que la Biblia dice sobre nuestra identidad en Cristo, y cada día, repetía esas verdades sobre mí mismo. Versículos como un Pedro 2, 9, que dice, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable», se convirtieron en parte de mi vida diaria. Me miraba en el espejo y declaraba esas palabras, recordándome a mí mismo que no soy lo que el mundo dice que soy, sino lo que Dios dice que soy. A medida que estas verdades comenzaban a echar raíces en mi corazón, algo increíble comenzó a suceder. Comencé a caminar con una nueva confianza, una confianza que no venía de mí mismo, sino de Dios. Ya no me veía como alguien derrotado, como alguien atrapado en la oscuridad. Me veía como un hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, lleno de su espíritu, y capacitado para vivir en la victoria que Él ya había ganado para mí. Pero este proceso no fue sin lucha. Hubo días en los que las viejas formas de pensar intentaban regresar, días en los que me sentía débil y tentado a rendirme. Pero en esos momentos, Dios me recordaba que no estaba solo. Él me llevó a versículos como Filipenses 4 y 13, que dice, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Ese versículo se convirtió en un lema para mí. Cada vez que sentía que no podía seguir adelante, lo repetía una y otra vez, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Y hermanos, déjenme decirles, ese versículo tiene poder. Porque no es solo una declaración positiva, es una promesa de Dios. Es una promesa de que, sin importar lo que enfrentemos, si estamos en Cristo, Él nos dará la fuerza para superar. Fue también durante este tiempo que Dios comenzó a rodearme de personas que fueron instrumentos de su amor y gracia. Me di cuenta de la importancia de la comunidad, de estar rodeado de otros creyentes que podían orar por mí, apoyarme y recordarme las verdades de Dios cuando yo estaba débil. Comencé a participar más activamente en mi iglesia, a asistir a estudios bíblicos y a buscar relaciones con otros que también estaban caminando con Cristo. Y hermanos, déjenme decirles, hay un poder increíble en la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando nos reunimos con otros creyentes, cuando compartimos nuestras luchas y victorias, Dios nos fortalece y nos anima a seguir adelante. En estos momentos de comunidad, Dios me mostró que no solo estaba siendo sanado para mi propio bien, sino que Él tenía un propósito mayor para mí. Me di cuenta de que las pruebas que había enfrentado, la depresión que había superado, no eran solo para mi beneficio, sino para que pudiera ayudar a otros que estaban pasando por lo mismo. Dios comenzó a abrir puertas para que compartiera mi testimonio, para que hablara con otros sobre lo que Él había hecho en mi vida. Y hermanos, déjenme decirles, no hay mayor gozo que ver cómo Dios usa nuestro dolor para traer sanidad a otros. Comencé a ver cómo, a través de mi testimonio, otras personas también comenzaban a encontrar esperanza en Cristo. Personas que estaban luchando con la depresión, la ansiedad y el miedo comenzaron a acercarse a mí, buscando consuelo y consejo. Y en esos momentos, Dios me daba las palabras, me daba la sabiduría para compartir con ellos lo que Él había hecho en mi vida. Y cada vez que veía cómo Dios tocaba sus corazones, me daba cuenta de que todas las pruebas, todo el dolor, habían valido la pena. En este proceso, también aprendí sobre la importancia del perdón. El enemigo había usado las heridas del pasado para mantenerme atrapado en la amargura y el resentimiento. Pero Dios, en su misericordia, comenzó a mostrarme que el perdón era una clave para mi completa sanidad. Me llevó a versículos como Efesios 4, 31, 32, que dice, «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo». Hermanos,
perdonar no fue fácil. Hubo personas que me habían lastimado profundamente, personas que habían contribuido a mi dolor y mi depresión. Pero Dios me mostró que aferrarme a ese dolor solo me estaba lastimando a mí, que la falta de perdón era como una cadena que me mantenía prisionero. Así que, con su ayuda, comencé a soltar esas ofensas, a perdonar a quienes me habían herido, no porque lo merecieran, sino porque Cristo me había perdonado primero. Y algo increíble sucedió cuando comencé a perdonar, comencé a experimentar una libertad aún mayor. Comencé a sentir que las cargas que había estado llevando durante tanto tiempo se levantaban. Comencé a ver a esas personas no como enemigos, sino como almas que también necesitaban el amor y la gracia de Dios. Y en ese proceso, Dios comenzó a sanar las relaciones rotas, a restaurar lo que el enemigo había destruido. Me di cuenta de que el perdón no solo liberaba a los demás, me liberaba a mí. A medida que continuaba en este proceso de sanidad y renovación, Dios también comenzó a revelarme su propósito para mi vida. Me di cuenta de que Él no solo me había sanado para que pudiera vivir en paz, sino que tenía un llamado, un propósito específico para mí. Comencé a orar y a buscar la dirección de Dios para mi vida, y en ese tiempo de oración, Dios me mostró que quería que usara mi testimonio para ayudar a otros, para compartir el Evangelio, y para ser un testigo de su amor y poder. Fue entonces cuando comencé a sentir un llamado a ministrar a otros, a compartir mi historia, y a predicar el Evangelio. Y hermanos, déjenme decirles, ese llamado trajo un nuevo sentido de propósito y alegría a mi vida. Ya no me veía como una víctima de la depresión, me veía como un instrumento en las manos de Dios, alguien que había sido rescatado para rescatar a otros. Comencé a buscar oportunidades para servir en mi iglesia, para hablar en eventos, y para compartir mi testimonio en cualquier lugar donde Dios me llevara. Y a medida que compartía mi historia, vi cómo Dios tocaba corazones, cómo Él usaba mi dolor y mi sanidad para traer esperanza a otros. Vi cómo personas que estaban atrapadas en la desesperación comenzaban a encontrar nueva vida en Cristo, cómo cadenas eran rotas, cómo corazones eran sanados. Y en esos momentos, supe que todo lo que había pasado, cada lágrima, cada lucha, había valido la pena. Porque Dios había usado mi dolor para su gloria, para traer sanidad y esperanza a otros. Hermanos, quiero que sepan que Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. No importa por lo que hayan pasado, no importa cuán oscuro haya sido su camino, Dios puede usar su historia para su gloria. Él puede tomar las cenizas de su dolor y transformarlas en algo hermoso, algo que traerá vida y esperanza a otros. Pero necesitamos estar dispuestos a entregarle nuestras vidas, a confiar en su plan, y a seguir adelante, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. Este es el mensaje que quiero que se lleven hoy: Dios es un Dios de transformación. Él puede tomar lo más oscuro, lo más doloroso, y convertirlo en luz, en vida, en esperanza. No importa lo que el enemigo haya intentado hacer en su vida, no importa cuán profundas sean las heridas, nuestro Dios es más grande. Él es el sanador, el restaurador, el redentor. Y si Él pudo hacer todo esto en mi vida, también puede hacerlo en la suya. Así que, les animo a seguir adelante, a no rendirse, a confiar en que Dios está trabajando, incluso en los momentos más difíciles. Y mientras continúan en su propio viaje de sanidad, sepan que Dios tiene un propósito para ustedes, un propósito que va más allá de lo que puedan imaginar. Porque en Cristo, no solo encontramos sanidad, encontramos vida, encontramos propósito, y encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos y hermanas, hemos llegado a un punto crucial en esta historia, a un momento en el que la obra de Dios en mi vida se ha manifestado de manera plena. Pero antes de compartir con ustedes el cierre de este viaje, quiero llevarlos a través de las últimas lecciones que el Señor me enseñó, lecciones que no solo consolidaron mi sanidad, sino que me equiparon para la obra a la que Él me había llamado. Después de pasar por el proceso de sanidad, de renovación de la mente y de perdón que compartí con ustedes en el capítulo anterior, comencé a experimentar una vida que nunca pensé que sería posible. Empecé a vivir en la libertad que Cristo me había dado, una libertad que no solo era externa, sino que penetraba hasta lo más profundo de mi ser. Sentía la paz de Dios en cada área de mi vida, y por primera vez en mucho tiempo, podía decir honestamente que mi alma estaba en reposo. Pero Dios, en su infinita sabiduría, sabía que aún había más trabajo por hacer en mi corazón. Fue en este tiempo que Dios comenzó a hablarme sobre el poder de la gratitud. Hermano, hermana,
quiero que entiendan que la gratitud no es solo una actitud, es un arma espiritual poderosa que Dios nos ha dado para mantenernos firmes en la victoria que Cristo ha ganado para nosotros. Durante años, la depresión había robado mi capacidad de agradecer, había cegado mis ojos para que solo pudiera ver lo que faltaba en mi vida, lo que estaba mal, lo que dolía. Pero Dios, en su misericordia, comenzó a abrir mis ojos para que pudiera ver sus bendiciones, incluso en medio de las dificultades. Fue un día como cualquier otro cuando el Señor me llevó a 1 Tesalonicenses 5:18, donde dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ese versículo me golpeó como un rayo. Dar gracias en todo. Pero, ¿cómo podía agradecer por el dolor, por las lágrimas, por las luchas? Pero entonces, el Espíritu Santo comenzó a revelarme algo profundo. La gratitud no es solo para los tiempos buenos, es para todos los tiempos. Es en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, que la gratitud se convierte en un acto de fe, un acto de confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Así que comencé a practicar la gratitud, no solo como una disciplina, sino como un estilo de vida. Cada mañana, cuando me despertaba, en lugar de enfocarme en lo que faltaba, en lo que no había salido como esperaba, comenzaba a agradecer a Dios por sus bendiciones. Agradecía por la vida, por la salvación, por su amor incondicional. Agradecía por cada pequeño detalle, por cada respiro, por cada paso que me había llevado hasta ese punto. Y hermanos, algo asombroso comenzó a suceder. A medida que la gratitud llenaba mi corazón, la oscuridad retrocedía aún más. Comencé a experimentar una alegría y una paz que no dependían de mis circunstancias, sino que venían directamente del trono de Dios. La gratitud, me di cuenta, es una llave que abre las puertas del cielo. Cuando agradecemos a Dios, incluso en medio de la tormenta, estamos declarando que confiamos en su plan, que creemos que Él es bueno y que todo lo que permite en nuestras vidas es para nuestro bien. Y hermanos, esa fe, esa confianza, desata el poder de Dios en nuestras vidas de una manera que nada más puede hacerlo. Comencé a ver cómo, a través de la gratitud, Dios comenzaba a multiplicar sus bendiciones en mi vida. Empecé a ver cómo Él usaba cada circunstancia, incluso las difíciles, para moldearme, para purificarme y para acercarme más a Él. En este proceso, el Señor también me enseñó sobre la importancia de la alabanza. Hermano, hermana, quiero que sepan que la alabanza no es solo algo que hacemos en la iglesia, es una poderosa herramienta de guerra espiritual. Cuando alabamos a Dios, no solo estamos reconociendo su grandeza, sino que estamos proclamando su victoria sobre nuestras vidas. La alabanza es un acto de fe que declara que Dios es más grande que cualquier problema, más poderoso que cualquier enemigo, y más presente que cualquier oscuridad. Comencé a incorporar la alabanza en mi vida diaria. No importaba cómo me sintiera, no importaba lo que estuviera enfrentando, cada día dedicaba tiempo a alabar a Dios. Y hermanos, quiero que sepan que cuando alabamos, las cadenas se rompen, las murallas caen, y el enemigo huye. Porque el enemigo no puede soportar la alabanza de un hijo de Dios. En cada momento de alabanza, sentía como la presencia de Dios llenaba mi vida, como su paz me envolvía, y como su gozo me fortalecía. Pero la alabanza no solo cambió mi vida, comenzó a impactar a quienes estaban a mi alrededor. Comencé a ver cómo, al alabar a Dios en medio de mis luchas, mi testimonio se volvía aún más poderoso. Las personas que me conocían, que habían visto el dolor por el que había pasado, comenzaron a notar algo diferente en mí. No era solo la sanidad, no era solo la paz, era un gozo inexplicable, un gozo que solo puede venir de Dios. Y hermanos, ese gozo se volvió contagioso. Comencé a ver cómo otros, al verme alabar a Dios en medio de mis pruebas, comenzaban a encontrar esperanza, comenzaban a ver que ellos también podían confiar en Dios, que ellos también podían encontrar paz en medio de la tormenta. Este tiempo también fue una temporada en la que Dios comenzó a profundizar mi comprensión del amor. Hermano, hermana, quiero que entiendan que el amor de Dios no es algo que podamos comprender completamente con nuestra mente humana, es algo que solo podemos experimentar a través del Espíritu Santo. Durante años, había luchado con la idea de que Dios realmente me amaba. Sabía en mi cabeza que Dios es amor, que Él me había creado y que Jesús había muerto por mí, pero en mi corazón, había una barrera, una duda, un temor de que su amor no fuera suficiente, de que no fuera para mí. Pero Dios,
en su infinita gracia, comenzó a derribar esas barreras. Comenzó a revelarme su amor de maneras que nunca antes había experimentado. Hubo momentos en los que su amor me abrumaba tanto que caía de rodillas, llorando, porque no podía entender cómo alguien como yo, que había estado tan roto, tan perdido, podía ser amado tan profundamente, tan incondicionalmente. Y en esos momentos, el Señor me llevaba a las Escrituras, me recordaba su promesa en Romanos 8, 38-39, donde dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Hermanos, esa promesa se convirtió en un ancla para mi alma. Comencé a vivir cada día con la certeza de que nada podía separarme del amor de Dios. No importaba cuán profundo fuera el valle, cuán oscura fuera la noche, su amor siempre estaba ahí, cubriéndome, protegiéndome, guiándome. Y esa certeza cambió todo. Porque cuando sabes que eres amado por Dios, cuando sabes que su amor es eterno, inmutable y perfecto, puedes enfrentar cualquier cosa con valentía, con paz y con gozo. En este tiempo, Dios también comenzó a enseñarme sobre la obediencia. Hermanos, la obediencia no es algo que hacemos por obligación, es una respuesta de amor a Dios. Es un acto de fe que dice, Señor, confío en ti, confío en tu plan, confío en que tus caminos son mejores que los míos. Comencé a darme cuenta de que la verdadera libertad en Cristo no es hacer lo que quiero, sino hacer lo que Él quiere. Es rendir mi voluntad a la suya, es confiar en que su plan para mi vida es bueno, es perfecto. Hubo momentos en los que Dios me llamó a hacer cosas que no entendía, cosas que parecían contrarias a la lógica, cosas que requerían un salto de fe. Pero en cada una de esas situaciones, cuando obedecí, vi cómo Dios se movía, vi cómo Él obraba en maneras que nunca podría haber imaginado. Me di cuenta de que la obediencia a Dios no solo trae bendición, sino que nos lleva a un lugar de mayor intimidad con Él, un lugar donde podemos ver su mano obrando de maneras milagrosas. Uno de los momentos más poderosos de obediencia que experimenté fue cuando Dios me llamó a compartir mi testimonio públicamente. Hasta ese punto, había compartido mi historia con amigos cercanos, con mi iglesia local, pero nunca había hablado públicamente sobre lo que Dios había hecho en mi vida. Pero Dios comenzó a inquietar mi corazón, a mostrarme que había personas allá afuera que necesitaban escuchar mi historia, que necesitaban saber que hay esperanza en Cristo, que la depresión no tiene la última palabra, que Jesús es el sanador. Así que, con temor y temblor, obedecí. Comencé a compartir mi testimonio en diferentes lugares, en conferencias, en eventos, en iglesias, y cada vez que lo hacía, veía cómo Dios usaba mis palabras para tocar corazones, para sanar almas, para llevar a las personas a una relación más profunda con Él. Y hermanos, déjenme decirles, no hay mayor gozo que ver cómo Dios usa nuestro dolor, nuestra sanidad, para su gloria, para traer luz a otros que están en la oscuridad. A medida que continuaba en este camino de obediencia, Dios comenzó a abrir nuevas puertas, a darme nuevas oportunidades para ministrar, para predicar, para enseñar. Comencé a ver cómo mi vida, que una vez estuvo atrapada en la oscuridad, se estaba convirtiendo en un faro de luz para otros. Y en cada paso, Dios me recordaba que no era yo quien estaba haciendo la obra, era su Espíritu en mí, era su poder, era su gracia. En este tiempo, también aprendí la importancia de la perseverancia. Hermanos, el camino de la fe no es fácil. Hay momentos de pruebas, momentos de lucha, momentos en los que el enemigo intenta hacernos retroceder, intenta robarnos la paz, el gozo y la victoria que hemos ganado en Cristo. Pero quiero que sepan que en esos momentos, no estamos solos. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para perseverar, para mantenernos firmes en la fe, para correr la carrera que Él ha puesto delante de nosotros. Comencé a entender que la perseverancia no es solo aguantar, no es solo soportar, es avanzar con propósito, con fe, con confianza en que Dios está con nosotros, en que Él nos sostiene, en que Él es fiel para completar la obra que ha comenzado en nosotros. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hermanos, esa promesa es para cada uno de nosotros. Dios no nos deja a mitad de camino, Él nos lleva hasta el final, nos sostiene, nos fortalece, y nos da la victoria.
A medida que perseveraba en la fe, vi cómo Dios continuaba transformando mi vida, cómo Él seguía sanando áreas que ni siquiera sabía que necesitaban sanidad, cómo Él me daba nuevas visiones, nuevos sueños, nuevos propósitos. Y en cada paso, su gracia fue suficiente, su poder se perfeccionó en mi debilidad, y su amor me sostuvo. Hermanos, a medida que cierro este testimonio, quiero dejarles con una verdad fundamental que Dios me ha enseñado a lo largo de este viaje. En Cristo, somos más que vencedores. No importa lo que el enemigo intente hacer en nuestras vidas, no importa cuán grande sea la batalla, no importa cuán oscuras parezcan las circunstancias, en Cristo, tenemos la victoria. Porque Jesús ya venció al mundo, ya ha derrotado al enemigo, y nosotros, como sus hijos, estamos llamados a vivir en esa victoria. Quiero que sepan que, aunque mi camino no ha sido fácil, aunque he enfrentado pruebas y luchas, Dios ha sido fiel en cada paso del camino. Él ha sido mi roca, mi refugio, mi sanador, mi libertador. Y lo que Él ha hecho en mi vida, también lo puede hacer en la suya. Si están luchando con la depresión, con el miedo, con la desesperación, quiero que sepan que hay esperanza en Cristo. Quiero que sepan que Él es capaz de romper las cadenas, de sanar los corazones heridos, de darles una nueva vida, una vida abundante, una vida llena de paz y gozo. Y mientras continúan su propio camino de fe, quiero animarles a que se aferren a las promesas de Dios, a que busquen su presencia cada día, a que vivan en gratitud, en alabanza, en obediencia y en perseverancia. Porque en Cristo hay plenitud de vida, hay gozo inefable, hay paz que sobrepasa todo entendimiento. Y mientras vivan en esa verdad, mientras caminen en esa luz, verán cómo Dios hace cosas increíbles en sus vidas, cómo los lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Hermanos, no hay nada imposible para Dios. Si Él pudo sanarme, liberarme, restaurarme y darme una nueva vida, también puede hacerlo por ustedes. No importa cuán grande sea la batalla, no importa cuán profunda sea la herida, nuestro Dios es más grande. Así que les animo a que continúen confiando en Él, a que continúen buscando su rostro, a que continúen caminando en la fe. Y mientras lo hacen, verán cómo su poder se manifiesta en sus vidas, cómo su amor los envuelve, cómo su gracia los sostiene. Gloria a Dios por su fidelidad, por su amor, por su poder. Alabado sea el Señor, porque Él es digno de toda nuestra alabanza, de todo nuestro amor, de toda nuestra obediencia. Que su nombre sea exaltado por siempre, porque en Él, y solo en Él, encontramos la verdadera vida, la verdadera paz, y la verdadera victoria. Hermanos y hermanas, mientras llegamos al final de este viaje que hemos recorrido juntos, quiero invitarlos a reflexionar sobre todo lo que hemos visto, escuchado y experimentado. La historia que les he compartido no es solo la historia de mi vida, sino una manifestación del poder, la gracia y el amor incondicional de Dios. Es una historia que muestra cómo, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, Dios está presente, orando, guiándonos hacia su luz maravillosa. Quiero que piensen en sus propias vidas por un momento. Todos hemos pasado por tiempos difíciles, momentos de dolor, de desesperación, de duda. Todos hemos enfrentado pruebas que han desafiado nuestra fe, que han hecho temblar nuestras convicciones. Pero en cada uno de esos momentos, Dios estaba allí. Tal vez no siempre lo vimos, tal vez no siempre lo sentimos, pero su mano nunca nos dejó, su amor nunca nos abandonó. Es fácil, en medio de la tormenta, perder de vista la bondad de Dios. Es fácil dejar que el miedo, la tristeza y la desesperación nublen nuestra visión, haciéndonos creer que estamos solos, que no hay esperanza. Pero quiero recordarles hoy que nuestra fe no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en la verdad inmutable de la palabra de Dios. Y esa verdad nos dice que Dios es fiel, que Él nunca nos dejará ni nos desamparará, que Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, 1. La vida cristiana no es una vida libre de pruebas. Jesús mismo nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones, pero nos aseguró que en Él encontraríamos la paz, porque Él ha vencido al mundo. Juan 4 y 33. Y esa victoria, hermanos, es nuestra. No importa lo que enfrentemos, no importa cuán grandes sean las montañas delante de nosotros, en Cristo, ya somos más que vencedores. Pero, ¿qué significa realmente ser más que vencedores? No es solo que salimos victoriosos en las pruebas, sino que a través de ellas, somos transformados.
Dios usa cada batalla, cada lucha, cada lágrima, para moldearnos, para purificarnos, para llevarnos a un lugar de mayor fe, de mayor dependencia en Él. Y en ese proceso, nos volvemos testigos de su poder, de su gracia, de su amor. Quiero que piensen en las veces que Dios los ha rescatado, en las veces que Él ha sido su ayuda en momentos de necesidad. Piensen en las veces que han sentido su paz en medio del caos, su consuelo en medio del dolor, su fortaleza cuando se sentían débiles. Esas experiencias no son solo recuerdos, son piedras de testimonio, recordatorios de que Dios es fiel, de que Él es digno de toda nuestra confianza. Y cuando miramos hacia adelante, cuando enfrentamos nuevos desafíos, nuevas pruebas, esas piedras de testimonio nos sostienen. Nos recuerdan que, así como Dios fue fiel en el pasado, Él será fiel en el futuro. Nos recuerdan que no caminamos solos, que el Dios que nos amó lo suficiente como para enviar a su Hijo a morir por nosotros, nos ama lo suficiente como para caminar con nosotros en cada paso del camino. La gratitud, la alabanza, la obediencia y la perseverancia de las que hemos hablado no son solo respuestas a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, son armas espirituales, herramientas que Dios nos ha dado para mantenernos firmes en la fe, para avanzar en su propósito, para vivir en la plenitud de la vida que Él ha prometido. Cuando vivimos en gratitud, no solo reconocemos las bendiciones de Dios, nos alineamos con su corazón, permitimos que su paz y su gozo llenen nuestras vidas, incluso en medio de las pruebas. La alabanza es nuestra declaración de fe, nuestra proclamación de que Dios es más grande que cualquier circunstancia, que Él es digno de toda nuestra adoración, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Y hermanos, hay un poder increíble en la alabanza. Cuando alabamos a Dios en medio de las dificultades, abrimos las puertas del cielo, permitimos que su presencia inunde nuestras vidas, y le damos espacio para orar en maneras que nunca podríamos imaginar. La obediencia es nuestra respuesta al amor de Dios, es nuestra manera de decir, Señor, confío en ti, confío en que tus caminos son mejores que los míos. Y cuando obedecemos, incluso cuando no entendemos, vemos cómo Dios se mueve, cómo Él abre puertas, cómo Él provee, cómo Él nos lleva a lugares de bendición y propósito que nunca podríamos haber alcanzado por nosotros mismos. Y la perseverancia, hermanos, es la clave para mantenerse firmes hasta el final. No se trata solo de soportar, se trata de avanzar con fe, con esperanza, con la certeza de que Dios está orando, incluso cuando no lo vemos. Y mientras perseveramos, mientras seguimos confiando en Dios, vemos cómo su promesa se cumple, vemos cómo su plan se desarrolla, vemos cómo su gloria se manifiesta en nuestras vidas. Quiero que sepan que cada uno de ustedes tiene un testimonio poderoso. No importa lo que hayan pasado, no importa cuán grandes hayan sido las pruebas, Dios ha estado con ustedes en cada paso del camino. Y ese testimonio, hermanos, es una luz en medio de la oscuridad, es una fuente de esperanza para aquellos que están luchando, es una evidencia del poder de Dios para transformar vidas. Les animo a que compartan su testimonio, a que no se queden callados, a que permitan que Dios use su historia para su gloria. Porque cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no solo fortalecemos nuestra fe, fortalecemos la fe de otros, llevamos esperanza a los desesperados, mostramos al mundo que nuestro Dios es real, que Él es poderoso, que Él es amor. Y mientras continúan en su camino de fe, quiero dejarles con esta promesa de Dios, una promesa que ha sido un ancla para mi alma en cada temporada de mi vida. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Hermanos, cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando buscamos su reino, cuando vivimos en obediencia a su palabra, Él cuida de todo lo demás. Él provee, Él sana, Él restaura, Él guía. Y en su tiempo perfecto, Él cumple cada una de sus promesas. Así que les animo a que sigan adelante con fe, con esperanza, con gratitud, con alabanza, con obediencia y con perseverancia. Sepan que Dios está con ustedes, que Él nunca los dejará, que Él tiene un propósito maravilloso para sus vidas. Y mientras viven en esa verdad, verán cómo su gloria se manifiesta en ustedes y a través de ustedes, cómo Él los lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta el día en que estemos con Él para siempre. Alabado sea el Señor, porque Él es digno de toda nuestra alabanza, de todo nuestro amor, de toda nuestra vida. Gloria a su nombre por siempre, porque Él es bueno, su misericordia es para siempre, y su fidelidad por todas las generaciones. Amén.